La mente me daña y le gusta la cizaña. Mami, si te envuelve yo te voy a meter. La verdad del caso de Cancerbero. Durante años, la muerte de Cancerbero ha sido un misterio con muchísimos cabos sueltos y difundida en los medios como un suicidio. Quienes sin comprobar nada hicieron parecer que Khan había matado a su mejor amigo Ya hace tantos Carlos años. Moller para luego acabar con su vida arrojándose de un 10º piso durante un ataque psicótico. Esta era la hipótesis oficial y era vista como la más acertada a pesar de varias incongruencias, como que el cuerpo de Cancerbero aterrizó varios metros alejado de donde debería caer alguien que se tira desde esa altura y en esas condiciones, que tenía la mandíbula fracturada y perdió varios dientes aunque la autopsia demostró que cayó de espalda, que tenía los pantalones bajos y que las ventanas del edificio tenían persianas de vidrio, por lo que Khan las debería haber retirado antes de saltar, pero a las pocas horas ya estaban colocadas nuevamente. Como dije, esta era la hipótesis oficial hasta este 27 de diciembre, ya que en la fecha la ex manager de Cancerbero, que en un principio supuestamente fue la única testigo de los hechos, se declaró culpable junto a su hermano, quien la ayudó a esconder la evidencia, y contaron todos los detalles de la secuencia de ese fatídico día. Tyron José González Orama, más conocido como Cancerbero, estaba en su auge y su música ya era considerada una Ese man estaba forma de muy protesta pegado en ese social contra el entonces. poder, la corrupción y la violencia. Fue el inventor del género popular conocido como rap conciencia junto a su grupo Básico, del cual formó parte en su adolescencia. Y luego, como solista, se ganó un lugar en el corazón de millones de personas Parce, con lo que sus pegó letras Cancerbero. profundas y a veces oscuras mediante Sí. las cuales sus oyentes podían ponerle un nombre a lo que sentían. El seudónimo de Cancerbero ya era sinónimo de rebelión, puesto que en sus canciones se animaba a Y el man criticar cantó desde hasta la acá en Hip religión Hop al hasta Parque. el gobierno. Luego de recorrer cada rincón del continente y lanzar sus 2 álbumes conocidos como Vida y Muerte y lograr de cierta manera despertar a sus seguidores, Khan decía que sentía que lo que sucediera después de eso era un tiempo extra, que él ya había hecho todo lo que debía hacer en esta vida. A mi amor. El 20 de enero de 2015, el mundo recibiría la triste noticia de que Tyron José González Qué Orama gonorrea cuando había se murió sido así. encontrado muerto en la entrada del edificio Camino Real en Maracay, en su país natal Venezuela. En uno de esos departamentos vivía su mejor amigo Carlos Molnar junto a su esposa Natalia Méstica, la manager de Tyron. Carlos también fue encontrado muerto, pero dentro de su propio departamento en el 10º piso. Tyron aparentemente habría caído Parce. desde el edificio, mientras que Carlos habría muerto apuñalado. Natalia fue quien ¿Es notificó un a la milagro? policía Desde el año diciendo que pasado no te Tyron bañabas. había matado a su esposo para luego quitarse la vida en medio de un ataque psicótico, o como lo denominarían los medios, un ataque de esquizofrenia. En un principio, los medios venezolanos tomaron esto como cierto y difundieron la noticia de que la muerte de Tyron se trataba de un suicidio-homicidio, apoyando la hipótesis contada por el hermano de Natalia, que decía que Tyron apuñaló a su esposo hasta matarlo para después saltar hacia el vacío. Cuando la policía hizo presencia, encontraron el cuerpo de Tyron tirado lejos del edificio, con los pantalones por los tobillos, la mandíbula fracturada y sin 2 piezas dentales, mientras que el cuerpo de Carlos fue encontrado en un sofá de su depto con varias puñaladas en la zona de la espalda. Según las declaraciones Parce, de yo creo que Natalia, esa muerte tuvo que haber sido durmió en su horrible. departamento La de los porque dos. el día anterior habían celebrado el cumpleaños de una de sus hijas y lo habían invitado porque tenían una gran relación laboral y de amistad. Se supone que el ataque ocurrió cuando Tyron perdió ¿Tú el qué control crees, y bro? comenzó a decirles que veía a Leslie, su novia, que la estaban torturando y que por favor lo ayuden. Luego de esto comenzó a discutir con Carlos, mientras que Natalia, encerrada en una habitación, buscaba en Google qué hacer en caso de crisis de esquizofrenia. Esto fue contado por ella misma y hace ruido porque, según sus propias palabras, escuchó como Tyron y Carlos peleaban y gritaban muy fuerte. O sea que la mujer se quedó buscando algo en el celular mientras su esposo y su ¿Pero amigo cómo? se cagaban a piñas en el living y rompían todo. Siguiendo su declaración, ella dijo que luego de unos minutos de Sí. silencio salió del cuarto Ese man para en ver ese qué entonces había estaba pasado muy y se pegado. encontró con su esposo tirado en el sofá lleno de sangre y con 17 puñaladas en la espalda. Pudo ver lamentablemente
ventana rota y contó que se percató de que Tyron se había tirado porque escuchó golpes de caída en las paredes y un vecino le comentó que escuchó cómo se había lanzado. Los medios convencionales y amarillistas tardaron apenas unas horas en difundir esta hipótesis como una verdad absoluta, todo para dejar mal parado a Cancerbero y aparentar que fue un asesino que sufría de esquizofrenia, aunque no se sabía nada de la autopsia ni de las pruebas. La primera nota que se tomó fue la del hermano de Natalia, que apenas a unas horas de lo sucedido contó exactamente lo mismo que ella, como si estuviera pactado. Los familiares de Tyron salieron a desmentir esto afirmando que él no tenía ningún tipo de enfermedad mental ni historial médico y que todo era una jugada para lavarse las manos. Es que parce fue muy raro. O sea, desde ese entonces era muy raro. Giró en torno a las primeras declaraciones realizadas por la ciudadana Natalia Améstica. Es decir, eso fue el soporte en un 100% de la línea de investigación que lanza el Ministerio Público de la época. Tristemente, el caso de Tyron fue sobreseído porque supuestamente faltaban pruebas, y el CICPC de Venezuela tipificó como cierta la versión de Natalia, sepultando para siempre el caso, dejando muchas preguntas sin respuesta. Hasta este año que lo abrieron de nuevo. El 7 de diciembre del año 2015, el Ministerio Público de la época, a través de la Fiscalía 30 Nacional y cuarta del Estado Y de desamor, brother, de todo. En sus canciones, uff. Por muerte del imputado, es decir, El man dejaba su corazón. habían ya previamente determinado, sin avanzar en las investigaciones correspondientes, que Cancerbero, que Tyron González era el responsable y iban a buscar sobreseer la causa en vista de su fallecimiento. Por lo menos eso parecía, porque hace un mes, luego de un arduo trabajo, el fiscal general Tarek William Saab, que sigue el caso desde hace años, hizo una rueda de prensa desmintiendo toda la historia de Natalia. ¿Qué avances tiene en el caso Cancerbero? Como primer dato importante, nos cuenta que Tyron... Oiga, y ese había fiscal recibido tatuado y 4 todo, heridas de ¿no? un objeto punzante como puede ser un cuchillo. Dato no menor que en la primera autopsia y en la versión oficial no mencionaron, o mejor dicho, intentaron ocultar. Seguido de esto, el fiscal menciona algunos aspectos a tener en cuenta, como que pese a que vivían ahí y se estaba festejando el cumpleaños de una de las hijas de Carlos y Natalia, sus hijas no se encontraban en el apartamento el día de los hechos. Otra cosa es que a diferencia parce, del nada Ministerio cuadra. Público de ese año 2015, ellos por su parte tomaron los testimonios de los familiares de Tyron y estos afirmaron que Tyron no estaba pasando por un episodio depresivo ni estaba siendo medicado, que jamás presentó síntomas ni dio señales de querer terminar con su vida y que tenía varios proyectos importantes a corto plazo, además de que no había pruebas de que sufriera algún trastorno mental. Tampoco se pudo encontrar sangre de Carlos en el cuerpo de Tyron, cuando según Natalia y la versión oficial, él lo había apuñalado Ojalá los muertos 17 hablaran. veces. Otro aspecto a tener en cuenta es la ventana, ya que no podemos pasar por alto que esas persianas de Muy vidrio raro. requieren algo de concentración para ser removidas, cosa que no posee una persona tan desesperada al borde de la demencia como se presume que se encontraba Tyron. También se recreó la caída de Tyron con un modelo idéntico a su físico y luego de varias pruebas los resultados mostraron que su cuerpo debería haberse chocado contra las paredes del edificio para terminar cayendo mucho más cerca de donde lo encontraron, y que por ninguna razón alguien que se lanza de Es un que no décimo cuadra piso nada. puede caer tan perfectamente acostado de espaldas. Toda la coartada de Natalia es falsa, incluyendo su supuesta llamada al 911, ya que ella en su declaración dijo que llamó a la policía y les dijo que había alguien en la casa con problemas mentales mientras estaba encerrada en la habitación. Pero esto es mentira porque se comprobó que otra persona realizó esa llamada. Otro dato importantísimo que nos brindaron los familiares y allegados de Tyron fue que él tenía intenciones claras de terminar su relación laboral con Natalia porque ella lo abrumaba, refiriendo a que Natalia tenía una especie de obsesión con él, lo cual va a tener mucho peso en unos minutos. Mediante esta investigación que, Como el que fiscal primero y Tarek último. lleva realizando desde el 2015, aunque en ese entonces no era su responsabilidad y quienes dieron la versión oficial fueron otros funcionarios, descartaron por completo la tesis oficial del suicidio
suicidio de Cancerbero ¿Sabes qué y dicen? empezaron a investigar a fondo. Hay gente a que Natalia cree y que lo que Guillermo dicen ellos Améstica. es falso, Se descubrió es que feca. Guillermo había estado en el apartamento la noche anterior de haber sido encontrado el cuerpo de Tyron, dato Pero es que es muy antes raro. no existía. Y tras comprobar que la primera investigación era falsa, el Ministerio Público imputó a los hermanos Améstica por falsa atestación y obstrucción a la justicia. Acá aparece un nombre nuevo, Marcos Protolongo, amigo y seguridad de Natalia, quien tendría las llaves de la casa de Tyron luego de lo sucedido. En diciembre de este año, el fiscal solicitó la reclusión de Guillermo, Marcos y Natalia en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros, tras ser imputados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de complicidad correspectiva. Este 26 de diciembre, el fiscal junto al Ministerio Público hicieron públicas las confesiones de los hermanos sí lo pillé. Améstica, donde Que yo luego pillé el de de un uno por uno. interrogatorio confiesan que Natalia mató a Tyron por puro odio y venganza, y Guillermo la ayudó a cubrir la escena con ayuda de funcionarios del CIPC y el Ministerio Público. Como a de tener ese una camiseta momento. que diga El No problema Bad empezó Days. en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento Cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para su fecha. Parce, Eso me dolió mucho. después de eso, ¿quién la contrataría, Fue no? Mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Ella cuenta casi todos los detalles, como que drogó a Tyron y Carlos con 10 miligramos de altipram y que por alguna razón que no explica mató a Carlos. Tyron la vio haciendo esto, por lo que tuvo que matarlo a él también, y en medio de la desesperación llamó a qué Guillermo, su gonorrea. hermano, para que le ayudara. Yo me dirijo para allá con... Hola, señor Cacas, feliz año. Para poder ayudarla a solventar el hecho. Al llegar, vemos el punto y había que... Te iba a escribir por Instagram, pero no tienes. Lo cual incluía... Al resto sí les colocar a Carlos en escribí. mejor posición y colocarle Personalizados. adicionales para hacer creer que era un caso de suicidio-homicidio. Y preparar la figura de Cancerbero, que era trasladarlo del sofá hacia la cocina, golpearle la cara, como una especie de que hubo un enfrentamiento, terminó asesinándolo y después, por esas circunstancias, se mata. Esperamos la hora precisa para lanzar a Tyron. Y se colocó, mi hermana me ayuda, ya los otros funcionarios se habían ido. Uy, no. Y entre los dos levantamos el cadáver, yo lo levanto, ella me ayuda con los pies y lo lanzamos en caída libre. En ese momento yo salgo lo más rápido posible, de la forma sigilosa, para poder evidentemente salir de la escena. Me baño y llevo, por la hora aprovecho, llevo a mi hijo al colegio. Y después, Uy, pana. cuando explota, evidentemente tú ya había explotado, pero como tenía el teléfono apagado, La mi amor. el colegio lo enciendo y bueno, recibo la llamada y me apersono el camino real. Es luego de la muerte de Cancerbero. Y bueno, están unos policías, subo y me quedo en el apartamento del vecino. Al llegar a la comisión del CICPC, ellos se acercan y me dicen que necesitan que una persona los acompañe. Yo me ofrezco. Al entrar, inmediatamente me dicen que la escena se ve manipulada y me piden y me dicen si quieren que colaboren conmigo con la escena, que va a tener un costo de $10.000. Yo accedo evidentemente por la circunstancia, ellos preparan la circunstancia y procedimos. Natalia la llamamos, entra y ellos fabrican la simulación del hecho de la caminata y bueno,
Si bien el actual fiscal de Venezuela, No, Tarek pana. William Saab, y el Ministerio Público solicitaron Hoy orden de viciamos un aprehensión rato. contra los fiscales de la época por obstrucción a la justicia y asociación para delinquir, queda por descubrir quiénes eran los funcionarios del SEBIN que menciona Guillermo en su confesión. Y de la misma manera hace mucho ruido que la confesión encaje a la perfección con la investigación del fiscal. ¿Serán confesiones verdaderas o se trata de otra mentira a modo de parche para tapar una situación peor que está pasando en este momento? Muchos que teorizan también que los eso es lo que hermanos dicen. Amésticas fueron extorsionados para asumir la culpa, lo cual no es imposible, pero la pregunta es ¿por qué o para qué? Personalmente me mantengo escéptico porque me da mala sensación que el fiscal haga propaganda política con este caso. Todo el tiempo estuvo remarcando que durante su gestión el Ministerio Público funciona correctamente, que durante su gestión se respetaron los derechos de los hermanos Améstica, que son residentes chilenos, y así remarcando a cada rato que solo ellos hacen bien el trabajo. Y no dejemos de lado que al ser un funcionario público el fiscal tiene bastante cercanía con ciertas personas. Al parecer no podremos saber lo que pasó realmente ese 19 Yo creo que eso- de enero en el 10º piso. Es que es muy No raro. sabremos si esto es el fin del misterio o el comienzo de uno nuevo. Lo que nos queda es esperar que el Can descanse en paz y algún Es que día obviamente se lo haga mataron. justicia. Su música sigue viva y quienes sea que hayan Y es que hecho ellos esto eran los más lograron cercanos matar su cuerpo, en ese momento. pero inmortalizaron sus palabras. Recuerden que pueden Y tiene matar más al sentido mensajero, todo. pero no el mensaje. Y como dijo Khan en una de sus canciones, no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Hoy voy a convertirme en un criminal, Parce. ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo. Qué gonorrea. Uf, parce, ese man era una bestia. La mente me da